De preferencia, el indigenismo se lo entiende como un discurso sobre el indígena, sobre la aymara, sobre los pueblos originarios, pero desarrollados por el no indígena. Mientras que indianismo, a partir de la emergencia de estos movimientos en la segunda década del siglo XX, se entiende como el discurso político elaborado por los mismos indígenas. El indigenismo básicamente surge a partir de 1492 como una política colonial de los mismos españoles, es decir, era una forma pacífica de oprimir, de colonizar a los pueblos indígenas, a los pueblos indios que habitaban en esos territorios, es decir, América. En cambio, el indianismo es una ideología contracolonial que busca la liberación de los pueblos autóctonos, es decir, de los pueblos que han vivido la experiencia colonial. El indigenismo ha transcurrido básicamente como una tendencia ideológica de dominación en América, pero que se ha expandido durante todo el tiempo y a partir de 1940, de las décadas 40, se ha impulsado más con las políticas indigenistas en México con el presidente Cárdenas. El indigenismo nace en 1940, cuando en México, en Pátzcuaro, en una ciudad muy linda en México, se reúnen los gobernantes de nuestros países, Bolivia entre ellos, ¿no? Varios países de nuestra región se reúnen allí y analizan el tema del indígena, de los campesinos, de los millones de pobladores indígenas que viven en nuestros países. Y ahí acuerdan que los gobiernos de América Latina deberían ayudar al desarrollo de los indígenas, pero no para que desarrollen su propia identidad, sino para volverlos campesinos, o sea, anular su identidad indígena, su identidad india y convertirlos en campesinos. La diferencia es que el indigenismo, como decía, es una política de colonización, es decir, trata de asimilar a los pueblos indios a la cultura de los occidentales, de los europeos, a la civilización europea. En cambio, el indigenismo reivindica y busca la liberación de la propia cultura de los pueblos autóctonos. Ahí hay una diferencia bien abismal, es decir, el uno oprime y el otro libera. En Bolivia, el MNR ha sido el partido que ha implementado la teoría indigenista. En el Perú, fundamentalmente el APRA, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre. Incluso en la izquierda latinoamericana, como José Carlos Mariátegui en el Perú, en sus escritos refleja esta concepción indigenista. Es decir, el indigenismo no nace en los pueblos indios, en los pueblos indígenas, sino nace en los gobiernos, en los estados, en el sector criollo y mestizo. El indigenismo es una impostura. Son aquellos, y no siempre una impostura, en realidad quien dice es una impostura total es el Fausto Reinaga, que es uno de los más importantes ideólogos del indianismo. En realidad es de personas que no son indias, pero reivindican el pensamiento indígena. Inclusive es un poco un disfraz de pretender ser indio, agarrar algunas ideas, tanto del indianismo como del catarismo y utilizarlas. El discurso indigenista va a tener algunas características, va a ser siempre casi por esencia romántico. Es por eso que en ciertos periodos de la historia boliviana casi todos los intelectuales han sido indigenistas, como actualmente casi es la moda, ¿no es cierto? O sea, hubo épocas, el telurismo, por ejemplo, en la década de los años 30, en la cual los poetas, los artistas, los pintores, incluso los especuladores políticos, era de buen tono clamar por el indígena y tener una representación de lo indígena. Entonces, la característica de estas ideas era siempre que era una idealización, una referencia ajena. El indígena servía un poco para llenar, digamos, para complementar un vacío que existía en el ser, digamos, del boliviano. A diferencia del indigenismo, el indianismo nace en los propios pueblos indígenas y plantea que
los blancos, los europeos, son la encarnación de lo negativo y los indios son todo lo contrario, lo positivo, lo bueno. En el caso boliviano, Fausto Reynaga es uno de los principales líderes y teóricos de este pensamiento y él piensa que Europa, que los blancos son malos de por sí, ellos no tienen ningún aspecto positivo. En cambio, lo indígena, lo indio, la Bolivia india, como llamaba Fausto Reynaga, es la encarnación de lo bueno, de lo positivo. El ideal del indígena diferente, esto es lo irónico, es compartido tanto por el indianismo como por el indigenismo. Pero el indianismo es un indio diferente, funcional, digamos, a las necesidades y a los intereses de los bolivianos. Un indio que sería bueno, pacífico, complemento, que sufre, que necesita, digamos, cierta justicia social, que necesita que la gente se comprometa, pero que en definitiva es una visión errada, porque no ve los elementos sociales, históricos, que están en la base, digamos, de estos problemas. Y lo mismo surge con el indianismo. O sea, crea como necesidad política, digamos, la idea de un indígena totalmente diferente, cortado de la realidad histórica contemporánea, porque es un requisito como para querer romper. Y al querer romper, querer transformar la situación que se ve injusta. El indigenismo no es para desollar los pueblos indígenas, sino para aplastarlos y convertirlos al mestizaje. Y el indianismo pone fuerte énfasis en lo étnico, en lo originario, en ser indio. Y a eso nosotros hemos llamado una especie de fundamentalismo étnico, creer que los blancos son malos, los indios somos buenos. La historia ha demostrado que unos y otros tenemos virtudes, tenemos defectos, somos buenos y somos malos. Para la constitución de una nación, para la constitución de una sociedad estable, es evidente que no puede haber realidad sin contradicciones, pero por lo menos se necesita que estas contradicciones no sean antagónicas y que tengan cierto complemento. Entonces, en el caso de Bolivia, ese complemento todavía no se ha dado, esos elementos comunes de interacción todavía no se han dado. Hay relaciones estructurales que no están siendo cambiadas, que no están siendo sustituidas. Por ejemplo, hay un intelectual que es Carlos Macusaya, que es aymara, decía de que se puede eliminar el racismo poniendo un panfleto por ahí, digamos, un banner, un panfleto, digamos, a una chola por ahí. Pero no se trata de eso, sino que se trata de cambios estructurales. Es decir, que los de la zona sur, por ejemplo, que los llamados blanco-mestizos también pisen chuño como los aymaras, o que también puedan hacer comercio, o que también puedan dominar. Es decir, de lo que se trata es eliminar todas esas taras mentales que tenemos actualmente.